Buenas noches, hermanos, que el Señor los bendiga. Qué gusto poder saludarlos nuevamente para venir a nuestra reunión de todos los miércoles, el estudio de la Biblia y solo la Biblia. Déjenme agradecerles a todos por su compañía, por el tiempo que hemos tenido durante esta semana anterior en la celebración del aniversario de la iglesia. Gracias a los líderes y pastores que estuvieron con nosotros. Igualmente a ustedes que participaron activamente en el dar, el acompañarnos y aparte también en esa fiesta que tuvimos el día miércoles, compartiendo juntos este almuerzo y este tiempo espiritual también. Gracias, que Dios los bendiga y bueno, esperamos que podamos seguir celebrando muchos años más hasta que el Señor nos lleve o hasta que Él venga a levantar su iglesia. Así que gracias a todos los que están en el exterior, que nos escriben, que nos ven, que oran por nosotros, y a todos los que están en Colombia y ahora también a nuestros hermanos en Bogotá. Vamos a continuar esta noche con el estudio de este tema que hemos traído por casi 9 semanas, hablando de los dones espirituales. Hoy vamos a referirnos a los dos últimos, al don de lenguas y al don de interpretación de lenguas. Don de lenguas e interpretación de lenguas. Y para eso vamos a mirar 1 Corintios capítulo 12, versículo 4. 1 Corintios 12, 10. No vamos a leer del 4 al 10 porque lo hemos leído ya 8 veces. Hoy vamos a leer específicamente el versículo 10 que se refiere a los dones que vamos a tratar. Dice: a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Escuche, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Señor, gracias por este tiempo, por esta noche, por este tiempo especial de estudiar tu palabra. Rogamos que nos hables a través de ella y que uses al pastor para que tu palabra llegue al corazón de mucha gente. Lo pedimos por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Bien, como dije, vamos a hablar del don de lenguas e interpretación de lenguas. Vamos a empezar definiendo. Digamos que el don de lenguas, primero, es la evidencia o señal física que una persona ha sido bautizado con el Espíritu Santo. Es una evidencia externa, aclaro que es externa, que esta persona ha sido bautizado con el Espíritu Santo. El don de lenguas, entonces, es un don dado por Dios mediante el cual un creyente en Cristo, habla un idioma desconocido para él, que puede ser terrenal o puede ser angelical, pero en lo sobrenatural. Esto es importante decirlo. ¿Por qué es importante decirlo? Yo recuerdo que siendo muy niño, en la iglesia en Barranca Bermeja, bueno, yo tendría 6, 7 años de edad. Y a nuestra iglesia en aquel tiempo habían ido unos hermanos americanos. Había habido un grupo de hermanos. En una reunión del domingo en la mañana, estaba terminando la alabanza, entrábamos a la adoración, al tiempo de consagración, y una hermana de la iglesia, que era una persona muy espiritual, de un momento a otro, la iglesia empezó a quedarse quietecita y a bajar el tono de la música y de las canciones. Y esta hermana tenía una voz potente en aquella iglesia que había, en aquel tiempo era una de las iglesias más grandes de Colombia, y ella empezó a hablar en unas lenguas. Cuando habíamos sido formados en la iglesia que cuando alguien hablaba en una lengua distinta a la que nosotros naturalmente hablábamos, la iglesia empezaba a bajar silencio, a hacer silencio, a bajar la voz y a hacer silencio, porque siempre esperábamos la interpretación. Y esta hermana terminó de hablar. Había un mover muy glorioso, podía palparse en el ambiente un aroma espiritual. Ella habla en lenguas y de repente
el pastor que está allí dice, si alguien tiene la interpretación de este mensaje, por favor, póngase de pie y dígalo. Yo creo que pasaron 1 minuto, 2, 3 minutos hasta que alguien se puso de pie. ¿Quién era? Un hermano de la iglesia. Y este hermano de la iglesia se pone de pie y dice, así dice el Señor. Y empezó a hablar cosas maravillosas, extraordinarias. Pero lo maravilloso del tema es que cada que este hermano daba la interpretación de lenguas había un quebrantamiento y de repente él siguió hablando y entonces había gente glorificando a Dios, Señor, gracias. Y fue hermoso lo que el Señor nos dijo ese día. Vaya sorpresa que ninguno de nosotros sabía, porque ese era un asunto del pastor, yo solamente era un niño, que había venido un equipo de los Estados Unidos. Un grupo de misioneros estaban allí y nuestro pastor en aquel tiempo se había casado con una americana, una mujer misionera americana que había estado haciendo misiones en muchos países del mundo, pero él la había conocido aquí en Colombia. Y ese día iban a predicar estos hermanos que eran misioneros y venían. Y en uno del momentos uno de ellos pasó y dijo, hermanos, yo quiero confirmar esta mañana el mensaje del Espíritu Santo a la iglesia. Yo soy políglota, ¿sí? Hablaba varios idiomas y dentro de los idiomas de él hablaba, pues lógicamente era americano, hablaba español, inglés, hablaba alemán, hablaba portugués y también hablaba una lengua de una región de África, creo, por allá. Dice, esta mañana la hermana que estaba hablando hablaba perfecto alemán. Y cuando yo escuché lo que ella estaba hablando, el Señor me estuvo hablando a mí, pero el Señor me dijo, no eres tú quien va a interpretar otra persona. Y un hermano humilde de nuestra iglesia, que no había ido ni al colegio siquiera, no había terminado el bachillerato, con dificultad escribía y hablaba el español, aquel día tradujo del alemán al español el mensaje perfecto que el Espíritu Santo había dado. Dos cosas importantes acá. El don dado por Dios para que una persona pueda hablar en otras lenguas y no ha ido a la universidad, ni es políglota, ni ha estudiado idiomas, pero habla en otras lenguas. Un lenguaje desconocido para él. A veces el que habla en lenguas ni siquiera sabe qué es lo que dice. Porque hablar en lenguas es permitir que el Espíritu Santo de Dios tome el control de todo nuestro ser, incluyendo nuestra boca. Y lo hablo por mi propia experiencia. Yo hablé por primera vez en otras lenguas cuando tenía 6 años de edad. Yo creo que les he narrado alguna vez en la iglesia esto. Yo salía de un campamento y en ese campamento, montado en un tren, mi papá me dijo, dirija la oración para irnos. Y yo empecé a orar y entre San Rafael de Lebrija, en Santander, hasta Barranca Bermeja, el tren podía demorarse 1 hora, 1 hora y media. Y yo estuve orando desde que arrancamos hasta que llegamos, llorando, quebrantado, y ese tren estaba lleno de gente. No me importó ni la gente, ni que yo era un niño, ni nada. Cuando llegamos a la ciudad de Barranca Bermeja, mi papá me dijo, mijo, ya, nos bajamos porque el tren pues tiene que seguir. Y la mayoría de la gente que estaba en el vagón de ese tren, todos estaban tocados llorando porque el Espíritu Santo se ha tomado ese vagón por completo. Yo no había estudiado, era un niño, con dificultad hablaba el español, pero estaba hablando en otras lenguas. Eso es el don de lenguas, es una facultad divina, es un don, es un regalo dado por Dios a una persona, a un creyente en Cristo, para hablar un idioma desconocido para él, que puede ser terrenal o angelical. En algunas ocasiones, las personas que hablan en lenguas, uno les entiende algunas palabras en español, pero hay otras ocasiones en que no se les entiende. Ellos empiezan,
y a modular y a salir por su boca unas expresiones que uno no... Pero miren una cosa sorprendente. Esas expresiones no molestan, no perturban. Cada que uno oye a esa persona hablar, no siente que hay algo extraordinario en el ambiente. Puede ser una lengua angelical. Distinto a cuando uno oye a una persona hablar y uno le molesta la cosa. Aquí no. Aquí hay un aroma, una cosa especial. Ustedes saben que el derramamiento del Espíritu Santo en su manifestación externa, aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2. El Señor les había dicho a los discípulos, de acuerdo al capítulo 1 y a lo que San Lucas dice, no se vayan de Jerusalén hasta que no sean investidos por el poder del Espíritu Santo. Y entonces dice el texto que estaban todos, se habían ido al aposento alto y estaban todos unánimes juntos. Y de repente dice el capítulo 2, cuando llegó el día de Pentecostés, dice que estaban todos unánimes juntos. Acuérdense que la palabra Pentecostés es 50 días después de la Pascua. Penta significa 50. Dice el versículo 2, y Angie lo tiene, lo va a leer, del versículo 2, capítulo 2, del versículo 2, vamos a leer eso hasta el versículo 11, vamos a ir despacio para que podamos entender lo que dice. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Vamos a detenernos allí. Dice, y se les aparecieron lenguas repartidas, no de fuego. Porque algunos hablan de lenguas de fuego. ¿Cuáles son las lenguas de fuego? Ahí hay un símil que dice como de fuego. Es decir, que ardía en el corazón de ellos y ellos hablaban en otras lenguas. Dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Es decir, que habían diferentes personas y cada persona hablaba de una lengua totalmente diferente. Vamos a escuchar lo que dice el versículo 5 para que esto nos dé más claridad. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. De todas las naciones bajo el cielo. De todas las naciones bajo el cielo. Versículo 6. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Cómo les parece eso? En la celebración de la Pascua venía mucha gente venía. Y venían para adorar en Jerusalén. Y el texto literalmente dice que la pregunta de ellos, ¿no son estos galileos? Déjenme hacer ¿cómo le digo? Decir esto. ¿No somos todos colombianos y hablamos español? ¿Cómo los oímos hablar en los idiomas nuestros? Y entonces mencionan que eran partos, eran medos, elamitas, eran del Ponto, eran de Asia, eran de Egipto, eran de África, eran romanos. Y dice, ¿cómo les oímos hablar en nuestras propias lenguas? Importante el versículo 11. Dice, cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas, ¿qué? Las maravillas de Dios.
¿Cuál era la finalidad entonces del don de lengua? Este don de lengua se estaba manifestando para que toda esta gente que estaba allí en Jerusalén, que no conocían a Dios, que no conocían al Señor Jesús, oyeran por boca de unos simples campesinos o pescadores o pastores el mensaje de Dios en su propia lengua. Entonces, de ahí que estamos ratificando que el don de lenguas es un don dado por Dios, mediante el cual un creyente en Cristo habla un idioma desconocido para él, que puede ser terrenal o angelical. Y estas lenguas pueden ser humanas, habladas y vivas. Por eso es que dice el texto, vivas, los oímos hablar en nuestro propio idioma. Esto es muy importante. Qué don espectacular. Al hablar en lenguas, el Espíritu de Dios, escuchen, y el espíritu humano se encuentran de tal manera que el creyente se comunica directamente con Dios en un lenguaje del reino. Lenguaje del reino. 1 Corintios 14:2 que dice: Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Escuche eso. El que habla en lenguas habla con Dios, habla directamente a Dios. Esa es la ventaja del don de lenguas. Y esa es la ventaja que usted como creyente en Cristo busque la manifestación externa del hablar en lenguas, porque el idioma de las lenguas es el idioma de Dios. La gente que está a su alrededor no lo entiende. Algunos dicen que hasta loco están. Pero su espíritu, cuando habla en lenguas, se conecta directamente con el Espíritu de Dios. Por eso yo como pastor le recomiendo que si usted habla en lenguas no deje morir ese fuego. Pablo le dice a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Pastor, ¿está hablando del ministerio? Sí, está hablando del ministerio. Claro, pero además le está hablando también de avivar ese fuego. ¿Cuánto tiempo hace que usted no habla en otras lenguas? ¿Por qué? Porque le da pena. Porque ¿qué podrán decir? Me importa cero lo que digan. Me importa cero lo que piensen. Al contrario, yo debo sentirme así, déjenme decirlo, con orgullo santo. Eso es una mala expresión, pero digamos que con orgullo santo, porque yo puedo hablar el idioma de Dios. Cuando yo estoy en un lugar y hay creyentes a mi alrededor, o hay personas a mi alrededor y estamos orando, yo puedo orar en mi propia lengua. Señor, yo te ruego por Colombia. Oro, Padre, por mi nación. Te ruego, Señor amado, que extiendas tu gloria sobre el gobierno. Transforma esos corazones. Arranca la corrupción. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Tu palabra dice, y oro la palabra. Pero hay cosas que le quiero decir a Dios que no quiero que nadie las oiga. ¿Saben cómo se las digo? En lenguas. ¿Y usted sí asiste a nuestra iglesia? Cuando he ido a los cultos orando con el pastor, usted me oye que yo puedo orar 1 hora sin ningún problema, orando por todos. Pero llega un momento en que yo me entro en el Espíritu y me voy a hablar en lenguas y me quebranto y lloro en la presencia del Señor hablando en otras lenguas. Pastor, pero ¿cómo así que usted llora? Usted es un hombre. No, es que el problema no es que sea un hombre. Cuando mi espíritu se contacta con el de Dios, mi naturaleza se resquebraja, se dobla. Eso es lo espiritual. Porque mi naturaleza humana, pecaminosa, corrupta, pecadora, no soporta, no resiste la presencia de Dios. Entonces mi naturaleza humana se quebranta, se dobla ante Él y termino llorando. Y muchas veces gimiendo como de parto, como si fuera a tener un hijo. Pero ahí es cuando el Espíritu Santo une en ese vocablo espiritual mi voz, mi espíritu, con el Espíritu de Dios. De tal manera entonces que, ahí lo dice San Pablo, 1 Corintios capítulo 14, versículo 2, léamelo otra vez, Angie. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Escuche eso, por el Espíritu hablo misterios.
hablamos misterios. Le animo esta noche para que venga el domingo y se postre a adorar, se postre a orar y ore en otras lenguas. Hay una costumbre bonita ahora en la iglesia que la establecieron algunos creyentes en Cristo. Claudia, que está en nuestro equipo de ministerio, Rosario. Hay personas que llegan temprano a la iglesia y ahora están llegando más temprano. Se van al segundo piso, al salón múltiple, a orar y yo los oigo en el espíritu orando. Venga usted, métase allá. Si lo que ha querido desear o lo que ha deseado ser investido con el don del Espíritu Santo en lenguas, en esa manifestación externa, seguro que va a tener una experiencia gloriosa. El que habla en lenguas, a sí mismo se edifica, dice 1 Corintios 14, 4. Escuche lo que dice. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. A sí mismo se edifica. Entonces, cuando usted está hablando en otras lenguas, su espíritu está conectado con Dios. Los demás no entienden nada. Algunos hasta se ríen de usted. Pero dice el texto que a sí mismo se edifica. Porque el que habla en otras lenguas, en lenguas extrañas, ora, pero ora en el espíritu. Ahora, el texto bíblico dice que debe regularse el hablar en lenguas en la congregación. Porque sucedía en la iglesia de Corinto que algunos hermanos oraban en lenguas y el uno hablaba por un lado y el otro por el otro, y hablaba y el otro gritaba y había un desorden. Entonces Pablo está diciendo, hay que regular esto, hay que saberlo hacer también. Porque no quiero que vengan las personas que pasan por el frente de la congregación. Esos evangélicos están locos, ¿qué es lo que nos dicen? Están locos, mire cómo gritan. Claro, no nos importa lo que ellos piensen ni lo que opinen. En realidad a mí no me importa. Lo que sucede es que es bueno, ¿saben por qué? Por razón de la interpretación. Porque lo bueno del mensaje, cuando se da a la congregación, es que el mensaje sea interpretado. ¿Para qué? Para saber qué es lo que Dios está diciendo a la iglesia. Primera de Corintios capítulo 24, 27 y 28, Pablo está hablando de esto. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. ¿Sí oyen? Entonces es necesario o era necesario regular las personas que hablaban. Y he estado en iglesias donde, y lo hacemos nosotros, cuando tenemos que hacerlo, regulamos. Primero hable uno e interpreten. Luego habla el otro, interpreten. O a veces es el pastor quien interpreta, pero en orden. Pero igual, no tiene ningún inconveniente porque usted está hablando es con Dios. Usted está orando en el Espíritu. Usted está conectado con el Señor. Angie me dice que tiene una pregunta. Voy a contestársela. Vamos a darle este espacio. Tenemos el tiempo para eso. Sí, pastor. ¿Todas las personas que reciben el Espíritu Santo hablan en lenguas? Bueno, hay que tener en cuenta la pregunta, ¿oyeron bien la pregunta de Angélica? Todas las personas que hemos llegado a Cristo recibimos el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es que es el Espíritu Santo el que nos trae a Cristo. Es el Espíritu Santo quien nos redarguye a nosotros de pecado, de juicio y de maldad. Eso dice la Escritura. Cuando Pablo escribe acerca de esto, en 1 Corintios, capítulo 3, versículo 16, escuchen lo que dice. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Escuche eso. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Es decir, el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros desde el momento que nosotros aceptamos a Cristo. Y también, San Juan también hablando sobre esto, dice, Primera de Juan capítulo 4, versículo 13, déjenme buscarlo, escuchen lo que dice. Dice, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Entonces, todos los creyentes en Cristo
tienen el Espíritu Santo, pero no todos tienen la manifestación externa del Espíritu Santo. Entonces el hablar en lenguas es una manifestación externa de la presencia del Espíritu Santo y por eso, de alguna manera, está mostrado aquí como un don de lenguas, don de lenguas. Pero todos los que hemos llegado a Cristo, que nos ha hecho redarguido, porque la Biblia dice que es el Espíritu Santo quien nos redarguye de pecado, de juicio y de maldad, y es el Espíritu Santo quien nos trae a Cristo. Entonces el Espíritu Santo, como dice Pablo, habita en nosotros y como dice San Juan, habita en nosotros y en esto conocemos que somos hijos de Dios, porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Distinto es que usted hable en lenguas o en otras lenguas, eso ya es otra cosa. Esa es la manifestación del don, pero el Espíritu Santo está en nosotros. Ahora, hay una pregunta también que generalmente me hacen aprovechando esta, es que todas las personas que tienen una manifestación externa del Espíritu Santo hablan en lenguas. En mi opinión, no. Muchos hablan en lenguas, pero yo he visto personas que han sido bautizadas por el Espíritu Santo en fuego y no hablan en lenguas. De repente usted los ve que ellos levantan las manos y empiezan a llorar, quebrantados, tocados. Pero ¿sabe qué pasa? Ellos toman el control de su boca. Y si hay algo que hay que dejarle libre al Espíritu Santo para hablar en otras lenguas es, déjele libre toda su vida, todo su cuerpo. Pero muchas personas no hablan en otras lenguas porque les da temor, porque les da miedo incluso. Pero son investidas del Espíritu Santo y fuego, y son tocados y son quebrantados, y usted los ve de una forma extraordinaria. Muchos caen al piso porque no resisten esa presencia maravillosa del Espíritu Santo. Sigamos con la interpretación de lenguas. ¿Qué es la interpretación de lenguas, pastor? Si estamos hablando de las lenguas, ¿qué es la interpretación? Este don, que es un don impartido por el Espíritu Santo, faculta al creyente en Cristo para comprender y comunicar el significado de un mensaje. Entonces, mientras una persona habla, hay otro que tiene un don que se llama interpretación, la facultad de entender, como les mencioné al principio, lo que esta persona está diciendo para si el mensaje es general o el mensaje es particular. Cuando las lenguas son interpretadas, traen mensajes que en muchas ocasiones se hacen profecías. Y el mensaje puede ser general, y es general cuando se habla a toda la iglesia, como en ese caso particular que les mencioné al principio. Esta hermana se puso de pie, habló en otras lenguas, luego toda la iglesia guardó silencio y la persona que interpretó dijo, iglesia o hermanos, el Señor dice lo siguiente. También hay mensajes que pueden ser particulares o personales. He estado en muchas reuniones y en muchos cultos donde la interpretación es para una persona. Y lo he escuchado. Dios dice para, miren lo que dice literalmente, Dios dice para ti que has venido en estas y empieza a dar las condiciones. Tú que viniste hoy cargado, que tuviste una discusión con tu esposo esta mañana o con tus hijos esta mañana, solamente un ejemplo, Dios te está diciendo que estés tranquilo, que Él es tu ayudador y empieza a hablarle a esa persona que llegó con esa dificultad de haber discutido con su esposo o con su esposa o con sus hijos, o haber tenido un fracaso económico. He estado en lugares donde el Señor habla a personas directamente. Dios te dice que lo que acabas de tener, este fracaso que tienes económicamente, es una muestra de lo que Dios te había dicho. Pero el Señor te dice hoy que si estás listo a pedir perdón y hacer su voluntad, Él te restaurará, porque Él te ama, porque Él sabe que eres su hijo. Y hay una cosa maravillosa, pero es directamente a una persona. Entonces el mensaje en la interpretación de lenguas puede ser para toda la congregación o puede ser individual. En muchas ocasiones, cuando escucho que se está hablando en lenguas en la iglesia, yo digo, Señor, háblame a mí. Hay otras ocasiones que digo, Señor, háblanos a todos, habla a la iglesia. Cuando usted oiga que esto está sucediendo, usted dígale, Señor, si tienes un mensaje para mí, revélate a mí, dame esta palabra. Y si usted es una persona consagrada al Señor,
tiene la facultad, usted mismo tiene la facultad, para que a medida que el otro está hablando en otras lenguas, usted mismo vaya interpretando. El Espíritu Santo le va dando la interpretación a usted mismo del mensaje que está recibiendo. Es la razón por la cual muchos creyentes, al terminar el culto de adoración y de exaltación al Señor, mientras ya se sale, dicen, pastor, la palabra de Dios fue para mí en el día de hoy total, completa, fue para mí. La palabra profética, pastor, que usted predicó, me tocó a mí de una manera extraordinaria. Dios me habló. Para la congregación, las lenguas funcionan como instrucción para la adoración, para llamar a la adoración, para llamar a la oración, para rectificar comportamientos. Generalmente es así. La interpretación de las lenguas es como una especie de mensaje profético cuando viene a la iglesia y donde generalmente Dios le está pidiendo al pueblo que le adore, está pidiendo al pueblo que se consagre, que lo busquen, que oren. Y esta palabra generalmente trae un mensaje de parte del Señor de restitución y de cambio. Un creyente en Cristo que tiene el don de interpretación de lenguas, un creyente que tiene el don de lenguas puede también recibir el don de interpretación de lenguas. Y es la recomendación que cuando Pablo escribe a los Corintios hace ahí en el capítulo 14, versículo 13. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. ¿Sí oyen? El que habla en lengua extraña, procure o pida al Señor a interpretarla. Así que el texto dice que el que interpreta o la palabra interpretada o el que habla en lengua lo que tiene que procurar es abundar en esta palabra para edificación de la iglesia. Es para edificación de la iglesia. Vamos a concluir. Ya me mostraron el cartel. Digamos que el Espíritu Santo, como estamos diciendo, Espíritu Santo, es santo. Así que las personas que deseen estos dones de los cuales hemos hablado, el don de ciencia, el don de conocimiento, el don de sabiduría, el don de fe, el don de milagros, el don de sanidad, el don de profecía, el don de lenguas y el de diversos géneros de lengua o interpretación de lenguas, procure vivir en santidad. Sorprendente es que cuando Pablo escribe esto a la iglesia de Corinto, la iglesia estaba atravesando por una situación supremamente difícil y complicada. La iglesia de Corinto estaba luchando entre ser de Pablo, de Apolos o ser de Cristo, o ser de Pedro. Había una serie, y entonces es necesario la manifestación del Espíritu Santo en esta iglesia y para tener un llamado a la consagración y a vivir en santidad. Algunos escritores, y esto no tengo que decirlo, a la luz del estudio de la Biblia, opinan que estos dones fueron dados a la iglesia primitiva, cuando estaba en su infancia. Es la razón por la cual cuando uno lee, por ejemplo, Primera de Corintios capítulo 13, cuando habla de la preeminencia del amor, Pablo está haciendo un llamado a la iglesia de Corinto, basado en estos dones espirituales, pero él les dice, yo les quiero mostrar un camino más excelente. Porque habían discrepancias entre los cristianos de Corinto para exaltar su propio nombre, y los dones, como lo hemos visto, no son para exaltar el nombre ni del pastor ni de los creyentes porque los tienen, es para exaltar el nombre del Señor. Entonces Pablo, cuando escribe Primera de Corintios, cuando les muestra y les dice, yo les mostraré un camino mejor, está hablando de la preeminencia del amor, ¿se acuerdan? Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y empieza a decir, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Es decir, que los dones espirituales están fundamentados y basados en el amor.
Y entonces algunos escritores, algunos opinadores del texto, dicen que estos dones eran para la iglesia primitiva. Es decir, que no eran permanentes. Es la razón y ellos basan su pensamiento cuando Pablo dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Entonces está utilizando una figura acá con un niño para expresar que cuando uno está pequeño, uno hace cosas pequeñas, pero a medida que uno va creciendo, y eso pasa en el proceso de los seres humanos, pues ya dejamos de actuar como niños y ya actuamos como personas adultas. Yo creo un poco o puedo creer que los dones espirituales eran para este momento especial de la iglesia primitiva. Pero también creo que estos dones son necesarios para la iglesia del presente. Y también creo que Dios puede concederlos si Él quiere, conforme a su voluntad, si a Él le place, puede concederlos ¿a quién? A quien Él quiera. Porque Él es soberano en todo, y conoce la necesidad de estos dones en la iglesia. Entonces la pregunta sería, ¿es necesario hablar en lenguas en la iglesia? Claro. ¿Por qué, pastor? Pues sencillamente por lo que acabamos de explicar. Porque orar en el Espíritu es conectar mi vida directamente y personalmente con Dios. Porque orar en el Espíritu me conecta directamente con el Señor. Porque hablar en otras lenguas me permite que Dios traiga un mensaje a la congregación o que traiga un mensaje personal. Y de todas maneras, el Espíritu Santo actúa como Él quiere. ¿Que son vigentes en este momento los dones espirituales? Claro, en la soberanía de Dios los reparte a quien Él quiera, a la hora que Él quiera, cuando quiera. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, comparto la opinión que en la iglesia primitiva eran necesarios en la iglesia de Corinto, pero también fijo mi posición, que son necesarios en esta época y mucho más, cuando cada vez más, se nota un alejamiento del hombre de Dios, en una sociedad que está más contaminada cada día por el pecado y menos cerca de Dios. Debo decir también entonces como conclusión que los dones del Espíritu Santo residen en nosotros, están dentro de nosotros que tenemos el Espíritu Santo. Que es como los pies o las manos, que usted las usa, usted las tiene. Y las usa siempre, pues vea, aquí yo estoy sentado, tengo las manos sobre el escritorio, no estoy haciendo nada con ellas. Pero si yo necesito ahora mismo tomar un lapicero con esta mano, para eso la tengo. Entonces tomo un lapicero. Así son los dones del Espíritu Santo. Son utilizados por Dios y para la iglesia en el momento en que son necesarios para engrandecer el nombre de Cristo. Y ya vimos que muchos de ellos son utilizados por Dios para que muchos que no conocen a Dios le conozcan a través de las señales. ¿Cuál es la tarea nuestra como cristianos? Dejarnos usar por Dios, creyendo y ejecutando estos dones que Dios nos ha dado, porque a todos Dios nos ha dado talentos, dones espirituales. Orar por los enfermos, hay que orar por los enfermos. Hay que orar para que Dios haga milagros. Claro, Él es el mismo ayer y hoy por los siglos de los siglos. Y el texto dice literalmente, y estas señales seguirán ¿a quién? A los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Sí, dice. Dice que pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Dice, si hubieran comido cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y ellos sanarán. ¿Cómo los ejercitamos? Practicando la fe, creyendo en el Señor y sabiendo que estos dones fueron dados por Dios, por el Espíritu Santo, a la iglesia para engrandecer el nombre de Cristo y no el nombre del pastor, ni de los líderes, ni de nadie, fundamentalmente para engrandecer al Señor. Amén. Me alegra bendecirlos, me alegra acompañarlos, me alegra que me acompañen. Les agradezco que oren por mí siempre.
y vamos a avanzar. Ya la otra semana, ya prácticamente concluyendo este tema, yo les enseñaré un poco acerca de cómo aplicar estos dones en nuestra vida. Los bendigo a todos. Gracias por su compañía. Que Dios los bendiga, que descansen y siendo de la voluntad de Dios nos vemos el domingo en nuestra reunión matutina 9 de la mañana. Al terminar esta enseñanza, ahí va a estar nuestra dirección. Y si quiere apoyarnos y quiere darnos una ofrenda para seguir avanzando en estas transmisiones, ahí está un número de cuenta. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde y feliz noche. ¿Quieres apoyar nuestro ministerio? Ahora puedes hacerlo en línea a través de nuestras cuentas. En el Banco Caja Social, cuenta corriente 24092 837 081. 24092 837 081. O en Bancolombia, cuenta de ahorros 91200 070 319. 91200 070 319. Más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20:35.